Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches. A continuación, los titulares más relevantes del día de hoy. Gobierno crea medalla a Roberto Clemente. Otro golpe para la Autoridad de Energía Eléctrica, degradan crédito de la corporación. Hacienda se compromete a enviar nueva ronda de reintegros esta semana. Movimiento Socialista asegura que García Padilla es más de lo mismo. Solo falta decreto del Papa para que se abran las puertas a la canonización de Juan Pablo II. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. El gobernador Alejandro García Padilla anunció la creación del premio especial de carácter civil otorgado por el gobierno con el nombre del fenecido pelotero Roberto Clemente. García Padilla indicó que con la medalla se galardona a ciudadanos que se destaquen por su labor humanitaria y social. Veamos nuestras noticias del día. Noticia del día. El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy la reapertura y ampliación de la ciudad deportiva Roberto Clemente en Carolina, lo que viabilizará la creación de unos 500 empleos y una inversión de $6 millones durante los primeros 3 años. Las nuevas instalaciones deportivas, que se extenderán por más de 400 cuerdas de terreno, contará con sobre 25 atracciones, entre estas paseo peatonal, senderos de bicicletas, complejo de natación, campos de soccer, pista atlética, 4 canchas de tenis, parque recreativo para niños con limitaciones físicas, parque ecuestre con programa para niños autistas, entre otros. Por 3 años, la ciudad deportiva Roberto Clemente estuvo cerrada. Hace 3 años se le retiraron los fondos que le ayudaban. Pero hoy estamos aquí para, con acciones, honrar la memoria de uno de los hijos predilectos del pueblo de Puerto Rico. Hoy me place anunciar, como gobernador de Puerto Rico, que la ciudad deportiva renace, que volverá a abrir sus puertas, sus espacios, sus veredas, para el disfrute de todos. Les anuncio que con el aval de la familia y con la ayuda de la Liga de Béisbol Profesional, del alcalde de Carolina, de la Asamblea Legislativa y de las demás instituciones gubernamentales, la nueva ciudad deportiva Roberto Clemente abrirá este año sus puertas. Según García Padilla, para lograr la revitalización de las instalaciones se presentaría un proyecto de ley para transferir las mismas a la autoridad del Distrito de Convenciones mediante un acuerdo en el que la dependencia obtendrá el derecho de superficie, la operación, mercadeo y mantenimiento de las 300 cuerdas de terreno que comprenden la actual ciudad deportiva. No obstante, la entidad sin fines de lucro, Ciudad Deportiva Roberto Clemente, fundada por su familia, retendrá la titularidad de los terrenos, según fuera dispuesto por ley desde 1973. Desde Carolina, Irán Delgado y José Ángel Cordero. Gobierno. La agencia evaluadora de crédito Fitch degradó de BBB+ a BBB- unos $7.950 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. El cambio refleja la caída persistente en los márgenes operacionales de la autoridad, el flujo de efectivo y el servicio a la deuda como consecuencia de la recesión económica, la reducción en el consumo de electricidad, los altos costos de combustible y una creciente cartera de cuentas morosas. No obstante, Fitch removió la perspectiva negativa de los bonos y los catalogó como estables, a pesar de que la agencia evaluadora considera que es poco probable que haya mejoría en la condición de la autoridad. La decisión de Fitch se suma a la que su homóloga Moody's Investor Service, la cual degradó los bonos de la autoridad en junio.
El gobernador Alejandro García Padilla opinó que era de esperarse la degradación de la calificación de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica que anunció hoy la casa evaluadora Fitch. Esta degradó de BBB más a BBB menos los 7.950 millones en bonos de la autoridad a menos de un año que otra casa calificadora Moody's degradara los bonos de dicha corporación pública. Dijo el gobernador, una vez Moody's degradó el crédito de Puerto Rico, las otras dos lo degradaron y lo ponen al mismo nivel, sostuvo García Padilla. A veces una se adelanta a otra y las otras le siguen porque en su responsabilidad con sus clientes son más conservadores, agregó. Habiendo otra casa acreditadora degradado el crédito de la autoridad, era cuestión de tiempo que las demás la siguieran, insistió en una conferencia de prensa durante el día de hoy. Yaribán. Esta semana, cuando se espera el primer impacto de los impuestos aprobados por la legislatura para cuadrar el presupuesto, el Departamento de Hacienda anunció que emitirá 100 millones en cheques a los contribuyentes como parte del reintegro que le corresponde. La información fue notificada en la madrugada de hoy a través de un comunicado de prensa. La secretaria de Hacienda, Melba Costa, detalló que con estos pagos que se emitirá, la agencia habría pagado 324.7 millones en reintegros. Agenda. El Movimiento Socialista de Trabajadores insistió que el gobernador cumplió con el pronóstico que hizo la organización. Es más de lo mismo. Veamos el informe. El Socialista de Trabajadores denunció como demagógicas las expresiones vertidas por el gobernador Alejandro García Padilla en su mensaje televisivo ofrecido en el día de ayer. Supuestamente lo que hizo el primer ejecutivo es mentir en torno a la situación económica que vive la clase trabajadora y el presupuesto aprobado jamás atenderá las necesidades y lo único que logrará es quitarle más dinero a la clase trabajadora, provocando que el caos continúe. A 6 meses de haber entrado al gobierno el Partido Popular y abandonado el gobierno del Partido Nuevo Progresista, al ser derrotado en esas elecciones, nuestra consigna se ha hecho realidad. Ganó quien ganó y el pueblo perdió. Hemos visto cómo tras un discurso populista planteando que aquí iban a tocarle los bolsillos a los más que tienen para no seguir agrediendo al menos que tiene, realmente se está metiendo cada vez más la mano en el bolsillo del pueblo trabajador. Todas las medidas que se han tomado durante los pasados 6 meses no son medidas económicas que le den poder a los trabajadores, que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, que conviertan a los trabajadores en protagonistas de los procesos de desarrollo económico del país. Son medidas políticas dirigidas, requeridas e impuestas por los bonistas, que son enemigos del pueblo trabajador. La organización socialista describió como injusto e inmoral que se estén aprobando incrementos al presupuesto luego que se alegó que no se contaba con recursos suficientes para salvar el sistema de retiro, descartando así recontratar a los empleados despedidos por la Ley 7 y dando visto bueno a la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Denunciar las expresiones de Alejandro García Padilla que se hicieron en el día de ayer como unas expresiones demagógicas y oportunistas en donde se pretende engañar al pueblo haciéndole creer que se están tomando medidas que van a favorecer a la clase trabajadora, cuando la realidad es que las medidas impositivas, tanto contributivas como algunas de las medidas que se están tomando en el gobierno, lo que están es precisamente afectando el bolsillo de los sectores trabajadores en el país. Tanto el impuesto a la gasolina como el impuesto a los celulares, como las medidas contra el sistema de retiro, no son medidas que estén beneficiando a los trabajadores, sino que todo lo contrario, nos están llevando a una crisis económica a aquellos sectores más necesitados, y lo que estamos viendo es precisamente una profundización de la crisis económica que estamos viviendo. La realidad es que no se ha tomado una sola medida que haya afectado las ganancias de los ricos. Aquí los ricos siguen llevándose grandes ganancias, no existen medidas contra las ganancias de capital que sean insuficientes, se siguen beneficiando de los fondos del gobierno, mientras vemos cómo el mismo pueblo puertorriqueño está viendo los servicios que recibe cada vez disminuyendo. Desde Río Piedras, Irán Delgado y José Ángel Cordero.
Para los expertos en economía y el comportamiento del mercado, el impuesto de 4 centavos a la gasolina sí va a afectar el bolsillo del consumidor, que lo verá reflejado tan pronto vaya a echar el combustible a su tanque, ya que los detallistas no asumirán el aumento de los distribuidores y lo pasarán para adelante. Lo que pudiera pasar, según algunos, es que se reduzca la demanda por gasolina y que los puertorriqueños busquen otras alternativas. Para el economista José Antonio Herrero, ese impuesto dirigido a atender la crisis en la autoridad de carreteras generará mucho ingreso al Estado, pero considera que no es razonable por no ser equitativo, ya que agrava más a la gente pobre. Política. La renuncia del representante por acumulación por el Partido Popular Democrático, Eduardo Ferrer, se veía venir tras las posiciones asumidas por el legislador con respecto a la decisión del legislador ciudadano y la reducción de los beneficios por si es insuficiente para un abogado acostumbrado a generar mayores cantidades y a un nivel de vida superior. Esta, según observadores, es una de las razones para la renuncia de Ferrer, a la que otros añaden los encontronazos que tuvo con el gobernador Alejandro García Padilla y con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jorge Colbert-Toro. El exrepresentante Héctor Ferrer aseguró que no aspira a ocupar la silla que dejó vacante su hermano Eduardo Ferrer tras renunciar ayer a su escaño en la Cámara de Representantes. La contestación es no, dijo Ferrer. Antes de las elecciones del noviembre pasado, Ferrer renunció a la Cámara de Representantes en medio de la alegación de violencia de género, pero nunca se presentaron cargos en su contra. La organización Igualdad Futuro Seguro anunció la celebración del foro mensual de la institución, en la cual tendrá como orador principal al ex copresidente del Comité de Asuntos Insulares de la Casa Blanca bajo la administración del presidente Clinton. Fellow Americans, that's not an unusual way to begin a speech to U.S. citizens anywhere but here in Puerto Rico. It is appropriate, however. You are U.S. citizens, you want equality and permanent union. 90% or so of Puerto Ricans want U.S. citizenship. An overwhelming majority also wants permanent union. Puerto Rico is not fully a part of America. It is a possession, subject to governing authority under the Territory Clause of the U.S. Constitution, according to the Supreme Court. It's a state for the purposes of most federal laws, but not all. It doesn't have voting or equal representation in the government. It can still become a nation. A regreso de Noticias 13, sube Wall Street por reportes positivos. Además, revelan que es contratista de la CIA, solicitó asilo en 19 países. No se retire, regresamos en un instante. Recuerde que nos puede sintonizar por el canal de la familia y Radio Paz 810 AM, cubriendo a todo Puerto Rico. Ya regresamos. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.